través de un ejército, el ejército babilonio. El rey Nabucodonosor viene, conquista a la nación de Judá y la lleva cautiva a Babilonia. Así que los que se quedan en Palestina, pues eran las personas más débiles, quizá más pobres de la nación. Los príncipes son deportados a Babilonia. Y esto provoca un tiempo difícil en la vida del pueblo. No tienen tierra, viven en el exilio, y me imagino que para las personas que tienen que dejar todo atrás e irse al exilio no ha de ser fácil, porque vivir en el exilio conlleva muchos aspectos, ¿verdad? Ni eres de allá, y ese anhelo de volver a tu tierra y regresar, en qué términos, en qué circunstancias, siempre es difícil. Así que el pueblo de Judá vivía momentos de desesperanza, y es en esa experiencia que Dios envía al profeta Ezequiel para darles una palabra de aliento. ¿Y cómo va a dar Dios aliento a su pueblo? Se lo da a través de una visión que el profeta tiene, y estamos en el capítulo 37. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. ¿Cuál es el panorama que contempla el profeta? ¿Qué es lo que él puede percibir? ¿Cuál era la realidad que estaba frente a él? ¿Huesos qué? Secos, dice, por cierto, dice, secos en gran manera. Y eso me hace pensar que en nuestra vida pueden haber experiencias que parecen total y absolutamente sin esperanza. Que hay momentos en nuestra vida que pareciera que no hay futuro. Yo no sé si en esta noche alguien aquí puede recordar algún momento bastante difícil en su vida, que pareciera que no había hacia dónde ir. Y hay momentos en nuestra vida que a veces vienen y nos golpean de tal manera que sentimos que ahí se ha acabado todo, que no tenemos dónde pararnos con firmeza. Y esas experiencias pueden ser de muchos tipos. Alguien que haya sido diagnosticado con una enfermedad terminal, ¿cuántas emociones, cuántos pensamientos vienen a uno? Y cuando uno a veces es el sustento de esa familia, el temor, ¿qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Y qué experiencias vive uno? O cuando pierdes el empleo y tienes compromisos económicos que cumplir, ¿cómo golpea eso la vida? ¿Qué emociones despierta en ti? Lo cierto es que en nuestra experiencia pueden haber situaciones donde pareciera que no hay futuro ni esperanza para nosotros. Y eso es lo que veía el profeta: un valle lleno de huesos secos. ¿Cuál es tu propio valle? ¿Qué es lo que estás viendo delante de ti? Lo segundo, y ven ustedes, el profeta, cuando describe esa visión, en el verso 3 dice: y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Así que, si bien hay situaciones en nuestra vida que parecen sin esperanza, también es cierto que solo Dios tiene respuestas para situaciones que parecen no tener esperanza. Cuando Dios le pregunta a Ezequiel: Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? ¿Cuál es la respuesta del profeta? Solo tú lo sabes. Y es interesante pensar que hay momentos en nuestra vida que solo Dios tiene respuestas para esas vivencias. En el libro de Mateo, en una de las conversaciones que Jesús tuvo con sus discípulos,
En el capítulo 19, el verso 26, Jesús le dice a sus discípulos: para Dios todas las cosas son posibles. Y pareciera que en la historia bíblica Dios se deleita en hacer cosas imposibles y transformarlas en posibilidad para el ser humano. Cuando atravesamos por momentos difíciles, nunca olvidemos que Dios tiene respuestas para esas experiencias. Solo tú lo sabes, Señor, le dice el profeta. Muchas veces tratamos de encontrar respuestas en lugares equivocados. Dios tiene las respuestas para las situaciones más difíciles que puedan venir a nuestra vida. Un tercer elemento que vemos en este pasaje. Lo primero, dijimos que hay situaciones que parecen sin esperanza delante de nosotros. Lo segundo, que solo Dios tiene respuestas para situaciones sin esperanza. Lo tercero que quiero compartir con ustedes es que la palabra de Dios nos da una nueva dirección en esas situaciones. Los versos 4 al 8, ¿están conmigo? Dice: me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí hay tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. En momentos que pareciera que no hay esperanza, Dios le dice al profeta: háblale a aquellos huesos. Y yo creo que esta palabra que Dios le da a Ezequiel tiene serias implicaciones para nosotros. ¿Qué era lo que veía Ezequiel? ¿Bien? Huesos secos. ¿Podría imaginar Ezequiel que esos huesos iban a vivir? No, yo creo que no, porque dice: Señor, eso solo tú lo sabes. Pero Dios le dice: háblales. Y Ezequiel, en obediencia a Dios, le habla a los huesos. Y yo creo que ese es un gran reto para nosotros. ¿Tú te atreverías a decirle a la gente que es posible esperar un futuro mejor para nuestro país cuando todos los signos parecieran ser lo opuesto? Creo que nuestra sociedad necesita escuchar una voz de esperanza. Las voces que escuchamos no son muy esperanzadoras. Y no vamos a dar falsas esperanzas, sino que aquí, y en un momentito más, vamos a hablar de lo que es la esperanza. Pero nuestra sociedad necesita, y es la palabra de Dios, esa palabra que puede generar una esperanza, la que da una nueva dirección a nuestra vida en situaciones difíciles. Si tú estás pasando un momento difícil, dispón tu corazón a escuchar la voz de Dios, porque Él tiene algo que decirte en medio de esa situación. Y es lo que hizo con el profeta. Le dijo: háblame a los huesos. Y el profeta, en obediencia, habló. Así que con su palabra Dios trae una nueva dirección a situaciones que parecen difíciles. Eso me recuerda cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿se acuerdan? Salen con gozo porque después de 430 años podían anhelar y vislumbrar la libertad. Pero unos kilómetros más allá se encuentran encerrados entre el desierto y el mar. Y ven en el desierto
la nube de polvo que levantaban los carros del ejército egipcio. ¿Y qué dice el libro de Éxodo? ¿Qué comenzó a hacer el pueblo? A renegar, a murmurar, y Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Mira, nos trajiste al desierto para morir aquí, al menos ahí habían sepulcros, aquí vamos a quedar en la arena. Y Moisés comienza a orar y Dios le dice: Moisés, ¿por qué te pones a orar? Solo dile al pueblo que marche. Y Moisés da la orden, y cuando ponen los pies en el agua, ¿qué sucede? Se abren. ¿Podrían vislumbrar los israelitas en ese momento una salida? Yo pienso que no. Pero fue la palabra de Dios lo que les dio dirección para saber qué hacer. Y ellos marcharon y el mar se abrió delante de ellos. Entonces, hay situaciones en nuestra vida que parecen no tener salida. En esas situaciones, Dios tiene algo que decirnos. Y la palabra de Dios puede darle un nuevo sentido a esa situación. En cuarto lugar, podemos ver en Ezequiel, los versículos 9 y 10. ¿Están conmigo? Dice: y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies. Un ejército grande en extremo. La palabra de Dios le dio dirección a aquella situación, y el Espíritu de Dios infundió nueva vida. Los huesos vivieron. Y es así como obra el Señor. Su palabra da dirección a nuestra vida y su Espíritu transforma las situaciones. El Señor Jesús, cuando platicaba con la mujer samaritana, ¿recuerdan ustedes ese diálogo? La mujer se sorprende cuando Jesús le dice: mujer, dame de beber, y ella le responde: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Jesús le dice: mujer, si supieras quién es el que habla contigo, tú le pedirías agua y él te daría agua viva. La mujer le dice: Señor, dame de esa agua para que yo no tenga que venir a este pozo a sacarla. Y más adelante, en el capítulo 7, Jesús dice: el que tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Y Juan pone una notita, dice: esto decía del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en él. Dice: porque el Espíritu no había venido, porque Cristo no había sido aún glorificado. ¿Qué es lo que infunde nueva vida? ¿Qué es lo que puede transformar nuestras situaciones? El poder del Espíritu de Dios. Y es lo que Pablo en Romanos dice, que si el Espíritu de Dios está en nosotros, ese Espíritu de Dios es el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos. Y si ese mismo Espíritu obra en nosotros, también vivificará nuestros cuerpos y nuestros espíritus. El poder del Espíritu de Dios puede hacer cosas nuevas en nuestras vidas. Y en esta época, cuando nos acercamos a celebrar Navidad, no podemos celebrar Navidad en medio de desesperanza. No podemos celebrar correctamente el nacimiento de Jesús si creemos que todo a nuestro alrededor es trágico. Porque como pueblo de fe tenemos que poner nuestra mirada en la palabra de Dios. Y la fe tiene tres grandes ingredientes, la esperanza tiene tres grandes ingredientes. El primer ingrediente es la confianza en la palabra de Dios. Lo que Dios ha hablado, dice la Biblia que Dios no miente. Y si Dios ha hablado algo, Él lo cumplirá.
Por eso cuando hablamos de fe, fe es confiar en que lo que Dios ha hablado lo va a cumplir. Entonces, la esperanza se fundamenta en la palabra de Dios. Es la confianza en la palabra de Dios de que Él cumplirá todo lo que ha dicho. Tanto en el Salmo como en la carta a los Romanos, los pasajes hablaban de esperanza, ¿verdad? De algo nuevo que Dios quiere hacer. Hermanos, si nos estamos preparando para celebrar Navidad, tenemos que cultivar la esperanza. La esperanza entonces tiene un primer ingrediente, confianza en la palabra de Dios. Pero hay otro ingrediente de la esperanza muy importante, es la expectación. Y cuando hablamos de expectación, pudiéramos traducirlo como es ese anhelo intenso para ver que lo que Dios ha prometido se haga realidad. Una palabra que se usa en la Biblia es aguardar. Aguardamos las promesas de Dios. Estamos expectantes por ver que sean cumplidas. O simplemente las tenemos aquí, pero no puede despertar en nosotros ninguna emoción, ninguna pasión por decir, Señor, yo confío y tengo la certeza de lo que tú prometes será realidad. El profeta Isaías anticipa un mundo donde no habrá guerra, donde las armas de guerra serán transformadas en instrumentos de labranza. El profeta Isaías anticipa un mundo donde el niño llegará a una edad adulta y el anciano vivirá muchos años, porque no habrá muerte. Isaías anticipa un mundo donde dice que las naciones ya no se prepararán para la guerra. Cuando leemos eso, ¿realmente impacta nuestro corazón y genera esperanza por un mundo mejor? ¿O simplemente lo leemos y decimos, pues, ¿qué le pasaría a Isaías? ¿En qué mundo vivía? La esperanza tiene como fundamento la confianza en la palabra de Dios. Lo segundo es la expectación, ese anhelo ferviente porque se haga realidad esa palabra. Y otro ingrediente de la esperanza es la paciencia. Esperar que Dios cumpla su palabra. Abraham, desde que Dios le dio la promesa hasta el momento en que se cumplió, él esperó 25 años. Pero lo esperó con paciencia y lo creyó. Había una seguridad en el corazón de Abraham de que Dios iba a cumplir todo lo que le había dicho. Acompáñame a Romanos capítulo 4, por favor. Y vean esa esperanza de Abraham. Romanos 4:18 dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Las circunstancias de Abraham no eran las mejores, pero él tuvo esperanza, confió en la palabra de Dios, estuvo expectante por ver ese cumplimiento y aguardó con paciencia la promesa. Dice el versículo 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. ¿Sino qué pasó? Sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que también era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Hermanos, tenemos que permitir que la palabra de Dios
hable a nuestra mente, pero también a nuestro corazón. En varias ocasiones les he dicho que como iglesia, que tenemos una línea histórica que viene de la Reforma. La Reforma surgió en Alemania y Alemania también es la cuna del racionalismo. El racionalismo tiene que ver mucho con la mente, ¿sí? Y a veces queremos entender la verdad bíblica. Y sí, eso es bueno, necesitamos una fe sólida. Pero a veces solo permitimos a la palabra estar aquí y no aquí. Y Abraham creyó la palabra, creyó la promesa, pero también la esperó intensamente. Y eso tenía que ver con lo que hablábamos hace un momento, ese sentido de expectación, de anhelar. Señor, tú lo prometiste, tú lo harás. Y creo que cuando tenemos esperanza, es cuando podemos interceder y decir, Señor, tú has prometido tiempos mejores. No sabemos cómo lo vas a hacer, pero Señor, visita a México y trae paz. ¿Cómo lo hará el Señor? No lo sé. Si a través de las autoridades, o a través de una revolución, o a través de no sé qué. Pero ¿creen que puede Dios intervenir y hacer que las cosas cambien? Entonces, estamos camino hacia la Navidad y no podemos llegar a celebrar el nacimiento de Jesús sin entender qué es la esperanza. La promesa de Jesús es Dios con nosotros. Dios no está ausente de nuestra vida. Y termino nada más diciéndoles, hay experiencias que parece que no hay esperanza para nosotros. En esos momentos Dios tiene una respuesta. Y su palabra puede dar nueva dirección y su espíritu dar nueva vida a nuestras situaciones. Que el Señor nos ayude a celebrar de la mejor manera la Navidad, creciendo en esperanza. Amén.